nuestra R3, Elia Ramírez Vicente, la modera el doctor Mostaza. Adelante, Elia. Bueno, gracias. Como ya se ha dicho, vamos a hablar en esta sesión sobre las novedades que hay en el campo de la hiperlipidemia. Para centrarnos un poco en la magnitud del problema, este año se publica el Atlas Europeo sobre la enfermedad cardiovascular con los datos del año 2023, en el cual la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte, con más de 3 millones de muertes al año y llevándose también un 11% del gasto total en salud de la Unión Europea. Si miramos las diferencias por países, proporcionalmente hay mayor mortalidad cardiovascular en los países que tienen ingresos medios, donde la mortalidad es de en torno al 50%, frente a los que tienen ingresos altos, donde la mortalidad es como de un 30%. Afortunadamente, la mortalidad está disminuyendo en ambos tipos de países, aunque las diferencias son significativas. Entre 1990 y el 2021, la tasa de mortalidad estandarizada por edad para los países de ingresos altos disminuyó más de un 50%, mientras que en los países de ingresos bajos disminuyó menos de un 12%. O sea, hay una brecha significativa en lo que respecta a los resultados de salud relacionados con la enfermedad cardiovascular. Además, sabemos que para abordar este problema tenemos que controlar principalmente 5 factores de riesgo, que son los que se llevan la mayor parte de la carga de enfermedad cardiovascular, que son los que se ven ahí: el índice de masa corporal, la tensión arterial sistólica, el tabaquismo activo, el colesterol LDL y la diabetes. De modo que estos 5 factores se atribuye casi el 60% de la carga de enfermedad cardiovascular en mujeres y en torno más del 50% de la carga en hombres. Y si miramos la proporción de causas de muerte por cualquier causa, se lleva casi una quinta parte de la enfermedad cardiovascular. Lo que quiere decir es que si controlásemos estrictamente estos 5 factores, conseguiríamos reducir de forma muy significativa la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa. Además, sabemos que no es solo controlar estos factores, sino que cuanto antes los controlemos, mejor. Ya centrándonos en el colesterol LDL, que es lo que nos atañe en la sesión de hoy, este registro sueco, que incluyó a más de 56.000 pacientes que habían tenido un infarto de miocardio, demostró que no solo la reducción del porcentaje del colesterol no HDL se correlacionaba con una disminución de la tasa de nuevos eventos cardiovasculares y de mortalidad cardiovascular, sino que además esta disminución era significativamente mayor en aquellos que conseguían el control de forma precoz dentro de los primeros 2 meses y sostenida frente a aquellos que conseguían el control más tardío durante el primer año. Este registro italiano nos aporta datos parecidos, incluye 771 pacientes que habían tenido un síndrome coronario agudo. Como peculiaridad, además, estos pacientes se fueron del hospital con un inhibidor de PCSK9 pautado, y en el primer control de lípidos que se hizo, que fue con una media de 37 días, estaban bien controlados el 68%. Y además se vio que este grupo que estaba bien controlado tenía una menor incidencia acumulada de nuevos eventos a lo largo de todo el seguimiento. Y aunque sabemos que tenemos que controlarlo y que tenemos que controlarlo pronto, hay numerosos registros que nos hablan de que el control que estamos haciendo es muy insuficiente. El estudio Santorini, que recoge datos de Europa, incluye más de 9.000 pacientes, casi 1.000 de ellos de centros españoles, y nos dice que el 80% de pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular no estarían dentro de los objetivos de LDL establecidos por las guías. Este año se publica el seguimiento que se hizo de ese mismo estudio Santorini, en el que se ve que la proporción de pacientes bien controlados aumenta un poquito, pasa de un 20 a un 30%, pero aún así estamos muy lejos de tener un control óptimo. En España tenemos el Observatorio de las Dislipemias, que nos arroja datos parecidos a los que ya hemos comentado. Únicamente un 22 y un 25% de pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular estarían bien controlados. Y los datos son muy distintos si miramos el control percibido que tienen los médicos. Para todos los tipos de tratamiento y en todos los grupos de pacientes, las diferencias son significativas. El control percibido era mayor, hasta podía triplicar. Por ejemplo, en el grupo de alto riesgo, si se preguntaba a los profesionales, creían que el 61% estaba bien controlado, cuando realmente únicamente el 22% estaba bien controlado, lo que nos habla del papel que tenemos y del optimismo irracional que parecemos tener en lo que respecta al control de nuestros pacientes. Además de los problemas ya históricos que tenemos para el control de los factores cardiovasculares clásicos, digamos, se van sumando nuevos problemas porque aparecen nuevos factores de riesgo, y dentro de esos está en boca de todos el papel de la lipoproteína A. Es una lipoproteína con mayor potencial aterogénico, hasta 6 veces más que el LDL, porque es capaz de adherirse más a la pared del vaso y de promover la inflamación y la progresión de la placa. Por lo tanto, un aumento de su concentración se ha correlacionado con un aumento de complicaciones cardiovasculares.
fundamentalmente de enfermedad vascular aterosclerótica y de estenosis aórtica. Un poco por intentar explicar esto, parece que se debe a que la lipoproteína A es el principal medio de transporte de los fosfolípidos oxidados, que lo que hacen es que activan el endotelio vascular, promueven la inflamación, que se liberen citoquinas, que a su vez van a atraer a más macrófagos proinflamatorios, y además tiene un dominio que es similar al plasminógeno, que lo que parece que podría hacer es actuar en el punto de unión a la fibrina, compitiendo con el plasminógeno y disminuyendo la fibrinolisis. Esto teóricamente podría correlacionarse con un aumento de la tasa de enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, los datos que tenemos al respecto son bastante diversos. Hay estudios que sí que encuentran esta asociación, aunque con resultados bastante moderados, pero hay otros muchos estudios que no encuentran una asociación, por lo que no podemos decir que tengamos evidencia robusta para decir que los niveles de LPA elevados se correlacionan con un aumento de la enfermedad tromboembólica venosa. Además, estos fosfolípidos oxidados son capaces de inducir la diferenciación osteoblástica de las células intersticiales valvulares, con lo que se promueve la calcificación y la estenosis valvular. Los niveles de la LPA están correlacionados en un 80% por la genética, por lo que vamos a poder modificarlos poco con factores ambientales. No parece ni que la dieta, el ayuno, la pérdida de peso o el ejercicio físico se correlacionen con disminuciones significativas de sus niveles. Se mantienen bastante estables a lo largo de toda la vida, son un poquito mayores en mujeres que en hombres. Durante el embarazo se duplican sus niveles y también después de la menopausia pueden aumentar un poco los niveles. Además, se estima que entre el 20 y el 25% de la población tendría niveles por encima de 50 miligramos por decilitro, que es el punto de corte que establece la Sociedad Europea que confiere mayor mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, si es un factor que confiere más riesgo, el objetivo de pedirlo es poder hacer una mejor estimación del riesgo vascular global de nuestros pacientes. Antes se recomendaba pedirla únicamente en pacientes de alto riesgo, como aquellos que tenían una hipercolesterolemia familiar o en prevención secundaria. Sin embargo, las recomendaciones actuales, que las guías europeas son del 2021, pero este año la Sociedad Española de Aterosclerosis publica el consenso sobre el manejo de la LPA, e incluye su petición dentro de la valoración inicial de todos los pacientes. Y como hemos dicho que sus niveles son estables a lo largo de toda la vida, sería suficiente con pedirlo una vez. Hay algunos casos en los que nos podríamos plantear repetir la medición de la LPA, que serían casos de insuficiencia renal avanzada o síndrome nefrótico, cuando la primera determinación la hayamos hecho en la infancia, durante el embarazo, en casos de disfunción hepatocelular o tiroidea importantes o durante un proceso inflamatorio agudo. También si vamos a iniciar un tratamiento que tiene un potencial efecto sobre la LPA o cuando los niveles que hemos obtenido son muy elevados, bueno, un poco por confirmar esos niveles. Y pasando a ver cómo interpretaríamos los resultados, hay distintos estudios que han intentado ver cuál es el punto de corte que confiere mayor riesgo y si este aumento del riesgo es lineal. Y en lo que parece que la mayoría de guías y consensos, entre ellos el europeo y el español, están de acuerdo, es que es a partir de 50. Entre 50 y 100 tendríamos un aumento de riesgo moderado, entre 100 y 200 un riesgo alto y niveles mayores de 200 un riesgo muy alto. Esto es cuando medimos por miligramos por decilitro, porque sabemos que hay dos formas de medir la LPA, que es miligramos por decilitro, que es la que nos informa nuestro laboratorio, y nanomol por litro. Además, ya en el 2019 la Sociedad Europea de Aterosclerosis estableció que niveles de LPA por encima de 180 suponen un riesgo parecido al que tienen los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Entonces, en esta tabla veríamos un poco cómo se debe de ajustar el riesgo basal en función de los niveles de la LPA. Lo que tendríamos que hacer es calcular primero el score y después corregir por el riesgo atribuible que nos aporta extra la LPA. De modo que si tenemos un paciente con una LPA de 150 que confiere un riesgo alto, tendríamos que multiplicar por 2 el resultado que hemos obtenido con el score. Esto quiere decir que en pacientes que tengan un riesgo basal muy bajo, aumentos bastante importantes de la LPA a lo mejor no van a aumentar de forma importante el riesgo. O sea, si una persona tiene un riesgo por score de un 1% y pasamos a un 2% porque hemos multiplicado por 2, sigue siendo un riesgo bajo. Por el contrario, gente que tenga un riesgo basal muy elevado, incluso elevaciones moderadas de la LPA, pueden ser muy significativas. Hay también disponible una calculadora online que diseñó un grupo británico en el que te permite incluir primero los datos
Los factores de riesgo clásicos, digamos, diabetes, el índice de masa corporal, el colesterol, el tabaquismo, los antecedentes familiares, y con eso te da un riesgo de ictus o infarto hasta los 80 años. En este caso vemos que sería del 18% y si añadimos los niveles de LPA, que hemos puesto 150, que son niveles muy altos, vas a tener un riesgo del 40%. También en la calculadora te permite jugar un poco con ver cuánto deberías de bajar los niveles de LDL para reducir ese riesgo que tienes extra por la LPA. Y parece lógico pensar con todo lo que hemos dicho que si la LPA confiere tanto riesgo, tengamos fármacos cuyo objetivo sea disminuir los niveles de la LPA. Y aunque hay numerosos en fase de investigación, de los que tenemos aprobados hasta el momento, únicamente los inhibidores de PCSK9 reducen de forma significativa la LPA, que además están limitados por su uso por el alto precio que tienen, y tampoco estarían indicados en elevaciones aisladas de la LPA, es decir, no tenemos ningún fármaco aprobado que vaya dirigido a disminuir los niveles de la LPA. De modo que si no tenemos fármacos, si parece que está todo determinado por la genética, lo único que podemos hacer en niveles con la LPA alta es lo que ya sabemos que funciona, que es controlar el resto de factores de riesgo y sobre todo intensificar el tratamiento hipolipemiante. Puede que en un futuro esto cambie porque ya empezamos a tener datos en los que se ve que el uso de aspirina en prevención primaria en pacientes con la LPA alta puede aportar cierto beneficio. Este estudio del MESA, que incluye pacientes de distintas etnias que no habían tenido enfermedad cardiovascular, que algunos recibían aspirina por otra causa y dentro del grupo que recibía aspirina se vio que los que tenían una LPA de más de 50 miligramos por decilitro había una reducción significativa en los eventos de enfermedad coronaria. Datos parecidos hay también en otros estudios como el ensayo ASPI o un subestudio del Women's Health Study que ve que el uso de aspirina puede reducir la tasa de complicaciones vasculares en aquellos pacientes que tenían ciertos polimorfismos genéticos que se asocian a unos niveles de LPA elevada. Y dentro de los fármacos que tenemos para reducir la LPA, todos, como hemos dicho, están en fase de investigación, hay distintos y con distintos dianas. Y lo que sabemos hasta ahora es que consiguen reducir la LPA incluso hasta casi el 100%. De lo que estamos todavía pendientes es de demostrar que esa reducción de la LPA se correlacione con un endpoint clínico y que realmente haya una disminución de la tasa de eventos. De los fármacos que tenemos dirigidos para reducir el LDL, los que tenemos aprobados, pues serían estos. Todos conocemos las estatinas, la ezetimiba, los inhibidores de PCSK9 y tampoco me voy a parar mucho a hablar de las nuevas incorporaciones como el bempedoico o el inclisiran, porque ya el doctor Laoz habló de ellas en una sesión hace unos meses en el servicio. Únicamente destacar que se ha publicado este año el consenso de distintas sociedades españolas sobre el uso de las nuevas terapias hipolipemiantes. Este gráfico está extraído de este consenso en el que se ve el porcentaje esperado de reducción del colesterol LDL que tendríamos con cada fármaco, de modo que con una estatina de alta intensidad, como por ejemplo la rosuvastatina, conseguiríamos disminuir un 50% el colesterol. Si utilizásemos de forma conjunta todas las opciones orales que tenemos, que serían la estatina, la ezetimiba y el ácido bempedoico, conseguiríamos reducir hasta un 69%. Y si a esto le añadimos también el inclisiran o un inhibidor de PCSK9, la reducción sería de entre el 85 y el 89%. Es decir, tenemos muchas opciones, podríamos conseguir reducciones de casi el 90%, que nos metería dentro de objetivos a prácticamente todos los pacientes. El problema es que no todas las tenemos disponibles para usar ni están financiadas en todos los casos. Este consenso incide también en la importancia de hacer una valoración integral del riesgo vascular de los pacientes, clasificándolos en función del riesgo, después mirando el colesterol LDL basal que tengan y en función de eso ver qué porcentaje de LDL quiero reducir para meter al paciente dentro de objetivos y elegir el fármaco que mejor se ajuste al porcentaje que quiero reducir. De modo que si, por ejemplo, tenemos un paciente diabético con una enfermedad renal grado 4, que ya sería de riesgo muy alto, si además tiene unos niveles de LDL de 160, solo voy a conseguir meterle en objetivos si utilizo opciones orales combinadas con inclisiran o inhibidores de PCSK9, que, como hemos dicho, no siempre están disponibles para usarlas. Dentro de los fármacos que tenemos en desarrollo, son muchísimos, podríamos estar horas hablando de ellos. Hay tanto que reducen el LDL como que reducen los triglicéridos, como los que ya hemos comentado que reducen la LPA. No me voy a parar a hablar en todos ellos porque estaríamos horas. Ya habló de alguno de ellos el doctor Laoz en su sesión. Y también estamos pendientes todavía de que se aprueben y de tener resultados clínicos, por lo que probablemente podamos dar más información en sesiones en un futuro.
Sí que decir que hay mucha investigación en el campo de una diana que ya sabemos que funciona, que es la inhibición de PCSK9. Tenemos en investigación tanto opciones orales como nuevos fármacos subcutáneos, vacunas, y en lo que nos vamos a detener un poquito más porque nos parece lo más novedoso, que es en edición génica. El objetivo general de la terapia génica va a ser inducir un cambio permanente y dar una opción potencialmente curativa para la hipercolesterolemia, y lo va a hacer a través de editar ciertas secuencias de genes con el objetivo o bien de disminuir la expresión de ciertas proteínas como PCSK9, angiopoietina 3-like, ApoC3 o la LPA, que sabemos que cuando están altas los niveles de colesterol circulantes están elevados, de modo que si disminuimos su expresión vamos a disminuir los niveles de LDL circulante. O bien podríamos intentar hacerlo también aumentando la expresión de otras moléculas como el receptor de LDL, ApoC2 o la LCAT, que cuando están elevados suponen una disminución del LDL circulante. Y hasta ahora hay fundamentalmente 2 ensayos clínicos que utilizan la tecnología CRISPR-Cas para editar los genes y conseguir una disminución de PCSK9. Uno de ellos es el BER101, que utiliza un ARN mensajero que codifica para un editor de bases de adenina y va asociado también a una guía de ARN que se dirige específicamente frente al gen de PCSK9, y todo ello transportado por una nanopartícula lipídica. Cuando llega al núcleo del hepatocito, lo que hace es inducir un cambio en una sola base de la secuencia del gen de PCSK9, con lo que se reduce su transcripción y la expresión de la molécula. Con esto vamos a conseguir que con una sola infusión tengamos una reducción de PCSK9 del 83% en el grupo que recibió la dosis mayor y del LDL de hasta el 69% en este mismo grupo de animales que recibió la dosis mayor. Y las reducciones fueron mantenidas en todo el tiempo que duró la observación, que fueron casi 480 días. Como va dirigido específicamente al hepatocito, no se vio que tuviesen efectos adversos significativos ni que editasen tampoco línea germinal. Entonces, con los resultados favorables de este estudio, se diseñó el primer ensayo clínico en humanos para terapia génica en hipercolesterolemia, que incluía pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota que habían tenido un evento y se recibían distintas dosis del fármaco. Se incluyeron 13 pacientes y los resultados son un poco parecidos a los que ya hemos comentado. Había una reducción dosis dependiente, se disminuía PCSK9 más del 60% con los grupos que recibían las dosis más altas, el LDL se reducía un 42% en el grupo que reducía la segunda dosis más alta, que era de 0,45 miligramos kilo, y del 57% en el paciente que recibió la dosis más alta de 0,6 miligramos kilo. Y las reducciones también fueron mantenidas 180 días. El problema es que tuvo que pararse el reclutamiento del estudio porque hubo una elevación transitoria irreversible de la ALT y también una trombocitopenia inducida por el fármaco grado 3 que fue también transitoria. Y estos efectos adversos, cuando se estudiaron, se atribuyeron a la nanopartícula lipídica que transporta lo que es el fármaco activo. En este sentido, tenemos otro estudio que es el BER102, que es parecido al que acabamos de comentar, pero utiliza un transportador distinto al que utilizaba el primero. Está todavía en fase de reclutamiento. El primer paciente se dosificó a principios de este año, del 2024, y esperan tener resultados para principios del 2025. Entonces, por acabar, como mensajes para llevar a casa, destacar de nuevo la importancia de la enfermedad cardiovascular, que sigue siendo la principal causa de mortalidad tanto en Europa como a nivel mundial, que 3 de cada 4 pacientes no los tenemos bien controlados, no alcanzan los objetivos del LDL de las guías, a pesar de que tenemos un amplio arsenal terapéutico. El papel de la LPA, que es 6 veces más heterogénica que el LDL y que sus niveles están determinados genéticamente en un 80%, y que aunque no disponemos de fármacos que estén específicamente desarrollados para disminuir sus niveles todavía, sería prioritario optimizar al máximo el resto de factores de riesgo vascular. Con combinaciones de fármacos disponibles podríamos reducir el LDL hasta casi un 90%, y la importancia de iniciar el tratamiento hipolipemiante adaptado al porcentaje de colesterol LDL que queremos reducir para conseguir los objetivos en función del score 2 de los pacientes. Hay numerosos fármacos en fase de investigación y destacar el papel que tienen los ensayos clínicos para poder generar nueva evidencia que cambie la práctica clínica en el futuro. Y dentro de estos ensayos, la edición génica como una posibilidad potencialmente curativa para tratar a los pacientes con hipercolesterolemia. Y eso es todo. Muchas gracias.